persona cuando enfrenta muchas pruebas? ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que les va muy mal en la vida y prueba tras prueba y siguen con el ojo en el blanco? De hecho, nosotros nos identificamos con esas personas, decía el pastor la semana pasada. Nosotros somos latinos y así venimos a este país y pasamos muchas dificultades, algunos de nosotros, y seguimos de pie, con la mira en el blanco. Y se vienen pruebas de que no hay muchos recursos y seguimos. Y se vienen pruebas de que no sabemos mucho inglés y seguimos. Dices, ni modo, así le tengo que hacer a señas, pero tengo que hacerlo. ¿Qué es lo que hace que una persona persevere? ¿Qué es lo que nos hace perseverar? ¿Qué es lo que nos mantiene de pie? Y las pruebas son variadas, ustedes saben. Tengo que comer, tenemos que mantener a nuestra familia, tengo que salir adelante. Pero como cristianos, ¿qué hace que nosotros perseveremos? ¿Qué hace que respondamos al Señor con una vida perseverante? Una vida enfocada en Dios, en su obra, incluso en medio de problemas. Incluso en medio de problemas a nuestro alrededor. ¿Qué hace que perseveremos? Hay algo similar con la carta a los tesalonicenses. Hay un ejemplo muy bueno que el apóstol Pablo los va a elogiar a ellos. Y vamos a ver eso, vamos a sumergirnos en el texto. Les invito a que abran su Biblia en Primera de Tesalonicenses. O decimos, les invito a que prendan su Biblia en el libro de Tesalonicenses. Y vamos a estar ahí por un momento, ahí por un rato. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos, amados de Dios, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con la plena convicción, como saben, qué clase de personas demostramos ser entre ustedes, por el amor que les tenemos. Versículo 6, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó entre los muertos, es decir, a Jesús que nos libra de la ira venidera. Esta es la palabra de Dios. Pablo comienza sus primeras palabras elogiando a los hermanos de Tesalónica, versículos 2 y 4, que la mayoría es una iglesia gentil, una iglesia de no judíos, en tiempos de demasiada hostilidad, en tiempos duros, de demasiada pluralidad religiosa. Es difícil que las personas respondan a un llamado al arrepentimiento, y más si ellos tienen su religión muy arraigada. En el Medio Oriente hay un tipo de, tú tienes tu religión y yo tengo la mía. Muy bien, dicen unos, yo soy musulmán, tú tienes tu religión, yo también. Y es un tipo de, tu religión derrota a otra religión. Tu religión derrota a esta religión. Y en las universidades los nuevos filósofos han adoptado eso. Eso de tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, y cada quien tiene su verdad.
Y si esta verdad no me llena, me voy a la esquina. Hay otra verdad o otra religión que derrota la tuya. Eso se vivía en el antiguo Israel y en el Medio Oriente todavía está. Religión que le gana a la tuya. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál religión le gana a cuál? El problema es que nadie ha dicho radicalmente yo soy la verdad, sino solo Jesús. Por ejemplo, los judíos tenían sus sinagogas en el primer siglo y muchos de ellos eran muy hostiles, demasiado rabiosos en sus creencias. Y Tesalónica, por supuesto, no es la sección donde está Pablo, donde se encontraba Pablo. ¿Se acuerdan del relato en Hechos 19, en Hechos 17, donde Pablo va a Tesalónica? Pablo pasa 3 días de reposo, o sea, 3 semanas, discutiendo y presentando evidencias de las escrituras. Les presentaba evidencias con las escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y les dice Pablo en Hechos 17, este Jesús, dice, yo les anuncio. Algunos creyeron el mensaje y otros se unieron a Pablo, pero una multitud de griegos numerosos y piadosos de Dios se unieron a él, pero otros alborotaron a las personas, al gobierno. ¿Y quiénes eran los que alborotaron a las personas y al gobierno? Eran judíos. Y van tras de Pablo, lo persiguen, porque traía un mensaje, un tipo de religión que no les convenía. En ese contexto es que los hermanos abrazan el evangelio en Tesalónica. Versículo 5. Dice el versículo 5, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo con plena convicción. No solo se los anunciaron con palabras, dice Pablo, sino con poder y convicción del Espíritu Santo. Los de Tesalónica vieron la forma de ser de Pablo y de sus compañeros y se convirtieron al evangelio. Se convencieron ellos que era para su bien. Pablo predica no solo anunciando, sino amando a los que él les habla, los ama. De Pablo han dicho muchos que por otras cartas que podía ser que fuera un hombre muy duro. Pero vemos a un apóstol lleno de amor aquí. Vemos a un apóstol lleno de amor. Él trae una religión. La religión de Pablo no es como la de ellos. Su religión es diferente de la de Pablo. Es pura y sin mancha, dice Santiago. La religión que es verdadera ama, abraza, está dispuesta a darlo todo. Tiene amor por las personas, Pablo, que las otras religiones no tienen. Ellos ven su forma de hablar y de actuar y dicen, este no es como los demás, él quiere nuestro bien. Muchas veces las iglesias quieren tener personas y dicen, ya les hablé, ya fui a predicar. Ojalá y Dios haga el trabajo. En algún momento Dios va a hacer el trabajo, va a traer frutos. Pero tenemos mucho que aprender del apóstol Pablo. Él lo hace por amor a las personas. Él los ama. Él quiere que conozcan a su Señor. Invierte tiempo, invierte dinero, lo invierte todo. Así es que tenemos un muy buen principio aquí que aplicar para nosotros. Debemos anunciar y amar a quienes anunciamos el evangelio. No debemos ser patéticos con las personas, debemos amarlas. El amor no es el mayor de los sentimientos. El amor es el mayor de los mandamientos. Amen a su prójimo. Quiéranlo.
Y obviamente vemos que hay una respuesta de ellos. Ellos responden al llamado de Dios por medio de su apóstol. Versículo 6. Dice el versículo 6: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Se hicieron como uno de nosotros, dice el apóstol, siguiendo el ejemplo del Señor. A pesar de que sufrieron mucho, aceptaron las enseñanzas con alegría que les dio el Espíritu Santo. Pero lo que sí nos deja ver claro es que hay mucho sufrimiento en medio de estos hermanos. En medio de una pluralidad religiosa. El pastor la semana pasada nos explicaba que era un tipo de mezcla con el gobierno, pero también hay deidades en Tesalónica. Y esas deidades tenías que tenerlos contentos. Por ejemplo, se creía que si no le dabas los sacrificios a ellos, el sacrificio que ellos requerían, podría que te castigaran a ti. Dice un historiador que hay un ejemplo de devoción religiosa que aparece en textos por Antipatro y Felipe de Tesalónica a finales del siglo I antes de Cristo y a principios del siglo I después de Cristo. Dice Felipe que es uno de ellos que reza a Artemisa por la salud del emperador y le pide a la diosa que elimine las enfermedades a la luz de sus ofrendas. Antipatro registra el deseo de otro registro, registra el deseo de una mujer llamada Citera, quien dedicó una estatua de mármol a la diosa Artemisa. Registra el deseo de una mujer llamada a la diosa Artemisa, que le concediera a cambio el amor de su marido. En otras palabras, tenemos los dioses que nosotros les llamaríamos hoy por ti y mañana por mí. Hay dioses que tienen que hoy por ti y mañana por mí. Que tú tienes que hacer algo y si no haces algo, se enojan. Así les diríamos el día de hoy a los dioses esos. Y si no les damos lo que el Dios les pide a ellos, tal vez se moleste tanto que los pueda castigar a ellos. Y encima de eso el gobierno mezclado en todas esas artimañas. Pero aparece en la escena el apóstol Pablo con el mensaje de un Dios. En vez de ellos hacer algo, él lo hace en la cruz, les dice. Él, a comparación de sus dioses, no tiene que intercambiar nada, porque él no necesita nada, les dice el apóstol Pablo. Es lo que les dice en Atenas. En Hechos 17:24 les dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que él es el Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, les dice Pablo. Puesto que él les da vida a todos y aliento a todas las cosas. Él no necesita nada como sus deidades. Él le da todo aliento de vida. Versículos 7 al 10 les dice: de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes. La fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pues ellos mismos, dice la gente, los de Acaya, ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de cómo nos acogieron por parte de ustedes y de cómo se convirtieron, les dice Pablo, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Ellos se han convertido en un ejemplo, los hermanos de Tesalónica, para otros creyentes en Macedonia. Y no solo eso, sino han ayudado al apóstol Pablo a extender el mensaje. No nada más ahí, en todas partes.
Tanto se ha dado a conocer la fe de estos hermanos que Pablo no tiene necesidad de hablar nada de ellos. Incluso en todas partes la gente habla de ellos, de cuán buena manera aceptaron la palabra de Pablo y de los demás, de sus compañeros de Pablo, cuando estuvieron con ellos. Y no nomás de eso, dice, sino cómo dejaron de servir y de adorar a los ídolos. Decidieron servir al Dios viviente. Dejaron sus falsas deidades para servir al Dios verdadero. En otras palabras, ellos han decidido seguir a Cristo. Y seguir a Cristo en ese tiempo sabemos que es sinónimo de muerte, persecución, burla, ser excluidos de la sociedad. Sus opiniones no importan. En medio de eso vemos vidas que respondieron al llamado del Evangelio. Todos cuentan de ellos. Han decidido vivir para el Señor en medio de la hostilidad de su tiempo, hostilidad de los judíos, hostilidad del gobierno. Y ese mismo llamado nos lo hace el Señor ahora a nosotros. No somos la iglesia de Tesalónica, pero somos la iglesia de Casa de Luz, de Sacramento. Ese mismo llamado nos lo hace el Señor a nosotros hoy. Hoy nos invita a responder con nuestras vidas. Pero el problema es que los dioses de hoy son diferentes, un poco diferentes. Sigue habiendo una pluralidad ahora religiosa en nuestros días, que es aún un poco más peligrosa, pero que podemos identificar de este lado de este lado del país. Los dioses siguen tratando de robarnos la atención de nuestro Dios. ¿Se han dado cuenta? Ahora nadie quiere abolir la religión cristiana aquí, en este país. Nadie quiere erradicar a esos asquerosos cristianos, nadie. Aquí no pasamos por esa persecución, ¿o sí? Pero están haciendo otras cosas los dioses. Están tratando de arrinconar a los cristianos para que puedas traer a tu Dios en medio del Señor. No están tratando de arrinconar como en el libro de los jueces. Los dioses siguen demandando nuestra lealtad. Lo mismo que nuestro Señor. Pero el problema es que no podemos hacer una mezcla con nuestro Dios. La adoración a los dioses y a nuestro Dios. Podemos identificar dioses falsos en nuestra cultura, a nuestro alrededor. ¿No? A nosotros probablemente no nos atrae una estatua que nos prometa fertilidad. A mucha gente sí, pero a nosotros no, a los cristianos no, jamás. Pero ¿qué tal posesiones? ¿Qué tal un vicio? ¿Qué tal la comodidad? ¿Qué es lo que a la gente le da identidad y seguridad? Dios lo sabe. Él lo sabe. Que esos dioses nos están impidiendo responder a nuestro Dios. Examinemos con honestidad nuestro corazón. Cada área de nuestra vida, examinémosla. Vamos a hacer un trabajo, examinémosla ahorita, cada área de nuestra vida. Nuestras familias, o es acaso nuestras carreras, o es acaso nuestras posesiones, nuestras ambiciones, o es acaso nuestro tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y hagámonos esta pregunta: ¿estoy dispuesto a hacer lo que Dios me diga en relación a esta área? Digamos a nosotros mismos: ¿estoy dispuesto a aceptar lo que Dios me envíe en esta área? Y donde quiera que la respuesta sea no, ahí está el área de nuestras vidas y corazones que le hemos entregado, que le hemos abierto la puerta a un Dios alterno. Juan Calvino comenta en un libro
Dice, cómo podemos responder o conocer a Dios si nuestra carne está hirviendo en la excesividad de la indulgencia, de nuestros bajos deseos? Infecta tanto nuestra mente con su corrupción que no podemos discernir qué es lo correcto y honroso. ¿Cómo puede haber gratitud hacia Dios por el vestuario si en vista de nuestras prendas sofisticadas y costosas nos admiramos a nosotros mismos? Y al admirarnos nosotros mismos, dice Juan Calvino, menospreciamos a los demás. Si permitimos que la elegancia y el estilo la elegancia y el estilo abran una puerta de la inmoralidad sexual. ¿Cómo podemos reconocer a Dios cómo podemos reconocer a Dios si nuestra mente está hipnotizada con el esplendor de los dones divinos? Dios quiere que respondamos en medio de la hostilidad y en medio de nuestras luchas, en medio de donde Él los tiene. Pero ¿cómo podemos responder? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo perseveramos en medio de todo lo que nos rodea? ¿Nos morimos? ¿Nos salimos del país? ¿Qué hacemos? Versículo 3 dice, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe y su trabajo de amor. Y dice, y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cómo perseveramos en medio de todo esto? El apóstol Pablo dice que los tesalonicenses están firmes en su esperanza y esperan el regreso de Jesús. Para nosotros también es la esperanza en Jesús. Para nosotros también es Jesús, Él es nuestra esperanza. En medio de tantas cosas que nos pasan, en medio de todo lo malo que podamos experimentar, está nuestro Salvador. No como otra deidad, esperando ahí sentado, siendo indiferente. Dios no es indiferente a nuestros problemas. Él está ahí como el Hijo de Dios, que padeció en la carne. Él sabe qué es estar en medio de la hostilidad. Él sabe qué es sentirse humillado, despreciado. Él sabe nuestras luchas, tus luchas, las mías, Él lo sabe. Y aún así quiere que respondamos. Porque ¿dónde podemos encontrar otro Salvador como este? Como nuestro Señor, ¿dónde? ¿En el gobierno? ¿En lo material? ¿En tu seguridad? ¿En tu carrera? ¿Dónde? ¿Dónde lo podemos encontrar? Compáralo con todo. Y todo es vano al lado de Él. Es por su vida que podemos estar seguros que no nos está mintiendo. ¿Recuerdan la vida del Señor Jesús? ¿Recuerdan sus padecimientos? Nosotros no estábamos ahí, pero estamos seguros de que Él sufrió. La carta a los Hebreos nos explica cómo sufrió. Y dice que no tenemos otro sumo sacerdote como Él, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, dando su vida, aplicando su sacrificio una y otra vez, una y otra vez. Es por su vida que estamos seguros que no nos está mintiendo. Es en su muerte que tenemos una seguridad de perdón de pecados. Él nos ha perdonado.
Es por su resurrección que estamos seguros que no es otro como otros dioses, como los demás. No se compara a lo más sagrado que tú tengas. Esa es nuestra esperanza viva. Cuando estemos en las pruebas, respondamos al Señor como los tesalonicenses, con un corazón agradecido, con corazones alegres. Robert Murray McCheyenne dice: aprende mucho del Señor Jesús. Por cada mirada que te eches a ti mismo, echa 10 miradas a Cristo. Es todo Él hermoso, tan infinita majestad, y sin embargo, con tanta mansedumbre y gracia, y todo por los pecadores, incluso por los principales. Dice McCheyenne: vive mucho en las sonrisas de Dios, disfruta de sus rayos. No nos contemplemos a nosotros mismos en nuestras luchas, en nuestras pruebas. Contempla a Dios, su obra, su llamado. Lo que Él dice en su palabra, eso es verdad. Entonces el llamado de Dios a la iglesia de hoy es responder, como los tesalonicenses, con corazones dispuestos. El llamado de Dios no es a quedarnos pasivos. El llamado de Dios es a resistir las pruebas, a estar dispuesto a sufrir por ellas, a estar dispuesto a ser cambiado. Pero eso no se puede sin la ayuda del Señor. Es lo que le dice el apóstol Pablo a los de Filipenses. Dios les ha concedido el honor no solo de creer en Cristo, sino también el de sufrir por Él. El vivir en medio de la hostilidad, pero no ser parte de ella. El vivir vidas santas, en otras palabras, eso se requiere, vivir vidas santas. ¿Qué es la santidad humana? Vivir apartado, no hacer lo que la gente hace. Dice un autor que la santidad humana no es otra cosa que una vida enamorada de Dios. Enamórate de Dios, haz lo que Él dice. Si estás luchando con un vicio, Dios quiere que le respondas, que no te vayas te dejes ir, sino que vengas a Él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué área de nuestra vida Dios quiere que le respondamos hoy? ¿Dónde estamos batallando? ¿Cómo podemos tener un corazón agradecido en medio de las pruebas? ¿Qué es lo que nos ha llamado Dios a dejar hoy? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Dios nos sigue hablando el día de hoy. A dejar, no sé, a hacer qué, no sé. Apúntenlo en su teléfono y digamos a nosotros mismos: Dios me ha hablado a dejar esto ahora. Que Dios nos conceda vidas que respondan a Él y que testifiquen de su amor y de su obra y de la esperanza que nosotros tenemos, que está en nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a responder con corazones alegres y que nos ayude a vivir en nuestras luchas. Oremos. Una vez más, Señor, gracias por tu palabra que nos ha hablado a nosotros. Queremos ser como los tesalonicenses, Señor, pero más que nada queremos ser como tú. Queremos obedecerte en nuestras pruebas. Ayúdanos a alegrarnos en medio de ellas y a poder responderte, Señor. Hay muchas cosas que no podemos hacer por nosotros mismos, Señor, pero pedimos la ayuda que viene de ti, la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, si tenemos un vicio o si estamos atrapados en algo, Señor, ayúdanos a responder en medio de nuestras dificultades y nuestras luchas, Señor. Queremos amarte a ti. Enséñanos a amarte, Señor. Queremos obedecerte, pero a veces no sabemos hacerlo, Señor. Enséñanos a ser obedientes a ti, a amarte y a quererte. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. No sé si va a aparecer la oración ahí en la pantalla, que todos los domingos decimos. No está.
Oremos juntos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, todos juntos. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, a nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Estamos despedidos.